Ya se puso la grabación. Sí. Y bueno, continuamos, chicos y chicas, con lo que viene siendo, yo les había platicado, les había comentado que este autor era un teórico sobre las teorías de la personalidad. Y al ser un teórico sobre las teorías de la personalidad, fue un personaje que estudió a profundidad pues las diferentes definiciones que existían hasta el momento, ¿no? Desde los griegos hasta el momento, ¿sí? Entonces, al terminar todo esto, tenía elaboradas alrededor de 50 definiciones de lo que era la personalidad. Y al final de su tesis doctoral, por así decirlo, la definición que este personaje va a utilizar para definir lo que es la personalidad es la que tenemos a continuación, ¿sí? Nos acompaña a leer, Brenda, por favor, el primer párrafo. La personalidad es la organización dinámica interna de los sistemas psicofísicos del individuo que determinan su conducta y pensamiento característicos. Ok, le agradezco. Aquí yo les desglosé el significado de esta definición, ¿sale, chicos? Y les puse con letras en negritas las palabras claves para entender la concepción que este personaje tenía sobre lo que son las personas y su personalidad, ¿no? Entonces, vamos desglosando este término, ¿sí? Cuando hablamos de organización dinámica, este autor se refería a que la personalidad cambia y crece constantemente, ¿sí? Es algo que hemos venido comentando desde fundamentos filosóficos, la cuestión dinámica, ¿no? De la persona, de las culturas también son dinámicas porque entonces si las personas cambian y crecen, pues su cultura, su ambiente también se modifica, ¿sí? Nos adaptamos, nos movemos, nos cambiamos conforme a las circunstancias y lo que va aconteciendo. Entonces, cuando habla de que la personalidad es una organización dinámica, nos referimos a eso, ¿no? A que la personalidad cambia y se modifica o crece constantemente, ¿sí? Dice, interna de los sistemas psicofísicos, ¿sí? Entonces, cuando habla de interna de los sistemas psicofísicos, cuando nos referimos a la cuestión psicofísica, nos vamos a referir a esto que yo les había dicho en clases de que somos seres psicobiosociales. Pero como aquí habla de la parte interna, cuando hablamos de la parte interna nos referimos a la cuestión fisiológica y nos referimos a la cuestión psicológica, que es el cuerpo y la mente, ¿sí? Aquí, al hablarse de interno, pues no hablamos de lo social. Cuando hablamos de lo social, hablamos de lo externo. Y entonces, la personalidad interna está en interacción con el ambiente externo, ¿sí? Entonces, por eso es que somos biopsicosociales, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos claros en relación a esto? Y entonces, hablamos de un individuo que determina su conducta y pensamiento característico. Cuando hablamos de la palabra determinar, ¿sí? Hablamos de aquellas acciones y pensamientos concretos de cada individuo, ¿sí? O sea, cómo yo desde lo que soy física y mentalmente actúo en un medio ambiente. Y eso que yo actúo, o eso que yo hago, o eso como yo reacciono en un medio ambiente, pues es lo que determina mis acciones y mis pensamientos concretos, ¿sí? Y luego hablamos de conducta y pensamientos característicos, ¿sí? Que es lo que veníamos platicando un poco el día de ayer, que tiene que ver con las cosas que yo hago de manera particular que me caracterizan a mí como persona, ¿sí? Lo que me hacen único, lo que me diferencian de los demás, ¿no? Si bien es cierto, el día de ayer hablamos de que, por ejemplo, todos los aquí presentes en esta videoconferencia somos mexicanos, la manera en cómo cada uno de nosotros somos mexicanos tiene sus conductas y pensamientos característicos, típicos de nosotros, que nos terminan haciendo únicos, ¿sale? Entonces, respecto a esta definición de la personalidad, que es al final la definición
como más, por así decirlo, acertada que este autor termina desarrollando en relación a todo lo que investigó. ¿Hay alguna duda? ¿No? Entonces, bueno, seguimos avanzando, chicos. Si mientras voy hablando surge una duda, también pueden interrumpirme, acuérdense. Sí. Bueno, vamos a hablar ahorita de lo que viene siendo también la herencia y el ambiente, chicos y chicos. ¿Nos apoya a leer, por favor? ¿Quién no ha leído? Vamos a ver. Maleni, por favor. Herencia y ambiente. Alpert decía que somos reflejo de la herencia y también del ambiente. La herencia proporciona la materia prima, inteligencia y temperamento, y las condiciones del entorno moldean, expanden o limitan. Llegó a la conclusión de que para estudiar la personalidad, la psicología debe abordar casos individuales y no resultados promedio de varios grupos. Ok, muchas gracias, Maleni. Sí, chicos, recuerdan que al inicio del cuatrimestre pasado yo les di unos esquemas sobre los comportamientos innatos y los comportamientos adquiridos, ¿sí? Que palabras más, palabras menos es lo que Alport refiere aquí, ¿sí? En la parte introductoria de los libros de teorías de la personalidad se habla siempre de estas dos cuestiones, ¿no? Del temperamento y del carácter, ¿no? Entonces, el temperamento, ¿sí? La inteligencia es hereditario, ¿sí? Y las condiciones que nos rodean, por eso es la parte social de la personalidad, que es la parte externa, son las que moldean, expanden o limitan nuestro hacer dentro del ambiente, ¿sí? Por eso dice, moldean, expanden o limitan. A eso se refiere a la adaptación, ¿no? O sea, yo nazco con ciertas cualidades, pero las condiciones ambientales propician o no propician que yo pueda desarrollarme de una u otra manera, ¿no? Y entonces, haciendo nuevamente énfasis este autor, ¿sí? En la cuestión o el estudio de personalidades de casos individuales, porque si tomamos en cuenta este factor de la herencia y el ambiente, si tú quieres, por así decirlo, decía este autor, analizar a una persona tomando como referencia casos generales, pues dice, vas a cometer un error, porque si estas personas pertenecen a otro ambiente donde las condiciones sociales han moldeado, expandido o limitado de manera distinta al individuo que tú estás estudiando, pues te encuentras frente a un error, ¿sí? ¿Sí me explico con esto que les refiero, chicos? Por eso es que se vuelve a retomar este tema del estudio de los casos individuales y no las generalidades de varios grupos, porque incluso al estudiar cada grupo, pues cada grupo tiene sus propias particularidades. O sea, no es el mismo grupo el de la A que el del B. Cada uno se define por sus cualidades, por sus características. Son grupos sumamente distintos en su manera de ser, su manera de estudiar, etc. ¿no? Entonces, yo no podría como generalizar y decir, va a ser lo mismo para todos, ¿no? Porque las condiciones que rodean a cada grupo son distintas también. ¿Vale, chicos? ¿Hasta aquí vamos? Sí. Nada más, chicos, apaguen sus micrófonos cuando no estén hablando para que no se vaya a trabar la conferencia, para que todos escuchen bien. En cuanto tengan una duda, destapan su micrófono y hablan. Bueno, esto es un poco de lo que les mencionaba el día de ayer, chicos y chicas, ¿sí? Y sobre lo que viene aquí, les voy a pasar un PDF de 2 páginas que escaneé hace unos días, para que lo revisen, para que lo lean y lo complementen con la información que aparece en su plataforma virtual, ¿sale? Pero el día de ayer se hablaba de esto, ¿no? Que para este autor la personalidad es distinta y discontinua. ¿A qué se refiere con distinta y discontinua? Que no encontró un continuo de la personalidad de la niñez a la vida adulta, ¿sí? Para este autor, los impulsos y los reflejos biológicos
primitivos rigen la conducta del lactante, en tanto que el funcionamiento del adulto es más de una índole psicológica. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? ¿Recuerdan en el psicoanálisis cuando vimos la cuestión de las pulsiones? ¿Sí? Cómo hasta cierta edad actuamos a través nada más de estos impulsos biológicos que tenemos, y conforme vamos creciendo, vamos desarrollándonos, pues vamos generando este pensamiento abstracto, esta capacidad de razonar. ¿Sí? Pero si alguno de ustedes en algún momento ha trabajado en una guardería, ¿no? Pues sabrán que los niños de un año, de menos de un año, son pura pulsión, ¿sí? Ellos actúan conforme a sus impulsos, ¿sí? Y no tienen un sentido arraigado de lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Y entonces ya el niño mordió a la niña, ¿no? Y entonces ya el otro niño le jaló el cabello a la otra, ¿no? Y entonces actúan impulsivamente, pulsionalmente, ¿no? Conforme van creciendo, pues van desarrollando esta capacidad de pensar los actos. O sea, el ser humano es el único ser animal, el único mamífero que piensa lo que hace, ¿sí? Que lo que va a actuar, lo que va a hacer es algo que primero razona. Ojo, frente a situaciones de supervivencia, ¿sí? Nos sale el impulso biológico, no hay tiempo para pensar, ¿sí? Pero en su mayor tiempo, en su mayor momento, siempre estamos pensando lo que hacemos, ¿sí? Por estos procesos psicológicos que vamos desarrollando y que ustedes vieron en psicología del desarrollo o psicología de la primera infancia, ¿verdad? ¿Queda clara esta cuestión? Sí, para este autor hay una división entre la manera en cómo actúas cuando eres un niño y la manera en cómo actúas cuando eres un adulto, porque como adulto puedes pensar lo que haces. Sí. Y entonces, bueno, seguimos avanzando, ¿sí? Nos apoya con la lectura, no sé si ya se integró Mariano. O no se integró a la clase. Ok, entonces va a leer Oscar. Apóyenos leyendo Oscar. Los rasgos de la personalidad son predisposiciones a responder a diversas clases de estímulos de la misma manera o de manera semejante. En otras palabras, son formas conscientes y duraderas de reaccionar frente al entorno. Son reales y existen en nuestro interior. Los rasgos determinan la conducta o la causa. Se pueden demostrar de forma empírica al observar la conducta durante un tiempo. Los rasgos están interrelacionados, aunque puedan ser diferentes, por ejemplo, agresividad y hostilidad. Los rasgos varían con la situación, actuar de una forma u otra forma dependiendo del ambiente. Ok, entonces, cuando hablamos de rasgos de la personalidad, podemos hablar, por ejemplo, de lo que en la psicología más contemporánea de nuestro tiempo hablamos de las famosas pautas. Yo no sé si en alguna otra materia les han hablado, les han explicado qué son las pautas, ¿sí? Las pautas de comportamiento, la manera habitual en la que yo suelo reaccionar, ¿sí? Si hay una tendencia, por lo general, a la manera en cómo yo actúo en los diferentes ambientes, cómo reacciono en los diferentes ambientes en los que me encuentro, ¿sí? Cómo yo suelo desenvolverme, reaccionar, proponer, no proponer, inhibirme, expresarme, etc., etc., ¿sí? Entonces, nosotros, en relación a nuestra herencia, que es nuestra inteligencia y nuestro temperamento, nos hemos ido moldeando y hemos ido generando un carácter, ¿sí? Este carácter son estos rasgos de la personalidad a través de los cuales nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Entonces, esta manera mía de ser, esta manera mía de responder al ambiente, tiene que ver con estos procesos internos, ¿sí? Con esta manera de pensar, con esta manera de predecir, ¿sí? O imaginar cuáles van a ser las reacciones dentro de un ambiente, ¿sí?
Y entonces por eso aquí dice, los rasgos determinan la conducta o la causa, ¿sí? Porque aquello que yo voy haciendo de manera consciente y de manera repetitiva, ¿sí? Pues se vuelve una manera de estar en el ambiente, ¿sí? Por eso es que se dice que se puede observar en el ambiente durante un tiempo, porque tú al observar a una persona puedes ver cómo tiende a actuar, cómo tiende a responder, cómo tiende a reaccionar, ¿sí? Y pues mi manera de reaccionar siempre va a estar relacionada con las posibilidades, ¿sí?, reales o imaginarias que existen en el medio ambiente, ¿sí? Y estas posibilidades pues varían con la situación. Es esto que yo les había mencionado, que no siempre actuamos de la misma manera, varía el ambiente en el que nos encontremos y cómo nos sintamos en cada uno de los ambientes donde nosotros nos encontremos. ¿Hasta aquí hay dudas, chicos y chicas? Seguimos avanzando. Fíjense, nos acompaña a leer ahora. ¿Sí me ha leído? Hola. Bueno, ¿sí me escucha? Ah. Al principio, Alport propuso dos clases de rasgos, individuales y comunes. Los individuales son peculiares de una persona y definen su carácter. Los comunes son compartidos por varias personas, digamos los miembros de una cultura. ¿Le sigo? Sí, por favor. Los miembros de diferentes culturas tendrán distintos rasgos comunes. Además, es probable que estos cambien a lo largo del tiempo conforme van modificándose las normas y los valores sociales. Los rasgos están sujetos a influencias sociales, ambientales y culturales. Ok. Fíjense, aquí nuevamente, sin usar la palabra dinámica, ¿sí? Implícitamente hablamos de que la cultura es dinámica, ¿no? Porque dice, los rasgos, ¿sí?, culturales o comunes y junto con los individuales van modificándose conforme a las normas y los valores sociales de cada época o determinado ambiente, ¿sí? Y están sujetos a influencias sociales, ambientales y culturales, ¿sí? ¿A qué nos referimos con los rasgos individuales y los rasgos comunes? ¿Sí? Lo que es individual, pues la misma palabra lo refiere, ¿no? O sea, aquello que define quién es, por ejemplo, Oscar, ¿no? El día de ayer usábamos ese ejemplo, ¿verdad? Decíamos, no es la misma manera en cómo Oscar festeja el 15 de septiembre a cómo la festeja Mariano el 15 de septiembre, ¿verdad? O cómo pasa una situación amorosa a Alan en comparación de cómo la puede pasar, por ejemplo, a Will, ¿no? Entonces, hay rasgos peculiares y particulares que definen su manera de ser. Pero además de ello, ¿sí? O sea, hay cosas con las cuales también nosotros nos identificamos, ¿sí?, y que compartimos con un grupo de personas, ¿sí? O sea, por ejemplo, como mexicanos, pues el consumo del picante, ¿no? O sea, si tú le preguntas a un argentino, si tú le preguntas a un francés, si tú le preguntas a un chileno, oye, cuando tú escuchas mexicano, ¿qué se te viene a la cabeza? Uy, comida picante, ¿no? Uy, el sombrero, uy, el Chavo del Ocho, ¿no? O sea, desde otras culturas, por ejemplo, nos identifican como con ciertas características comunes, ¿sí?, con ciertos comportamientos que todos tenemos como mexicanos. Aunque en la particularidad cada uno lo vivencia de una manera, hay ciertas cosas que compartimos. Sí, o sea, como por ejemplo los norteamericanos son patrióticos hasta el punto de portar en los calzones la bandera, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la cultura mexicana tener unos calzones de tu bandera es algo ofensivo y para ellos no lo es,
O como para ellos la cultura bélica y la cultura de la guerra, ¿no? Y de tener siempre un ejército es algo súper patriótico, algo que no lo es para nosotros, por ejemplo. ¿Sí? Hasta aquí vamos claros con esta cuestión de los rasgos individuales y comunes, chicos y chicas, con los ejemplos que se acaban de dar. Seguimos avanzando entonces. Ok. Bueno. Nos acompaña a leer Alejandra. En relación a las confusiones que podían surgir, Allport reservó al término rasgos para los rasgos comunes que llamó disposiciones personales a los rasgos individuales. Las disposiciones personales son entonces rasgos propios de un individuo en contraste con los que comparte con varias personas. No todas las disposiciones personales tienen la misma intensidad e importancia y con base a eso pueden ser rasgos cardinales, centrales o secundarios. Ok. Entonces, bueno, conforme este personaje o este teórico iba desarrollando su teoría, muchas gracias Alejandra por leer, para evitar confusiones cuando se refiere a los rasgos comunes, pues los rasgos comunes siguen llamándose rasgos comunes, pero a los rasgos individuales comenzó a llamarles disposiciones personales. ¿Sí? Y entonces es exactamente lo mismo, nada más conforme va avanzando la teoría, cambia el nombre. ¿Sí? Y a estas disposiciones personales, ¿sí?, las subdividió en tres tipos, ¿sí?, en rasgos cardinales, rasgos centrales y o secundarios. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver cada uno de estos, en qué consiste cada uno de ellos, y les voy a ir poniendo ejemplos de cada uno. Entonces, teníamos lo que era primero rasgos comunes y rasgos individuales. Para referirse a los rasgos individuales, empezó a utilizar el nombre de disposiciones personales. Y a su vez, las disposiciones personales se subdividen en tres tipos de rasgos. Las disposiciones personales pueden ser de tipo cardinales, de tipo centrales o secundarios. Sería importante que hagan un esquema, un mapa conceptual sobre esto que les estoy explicando, chicos, para que no se les vaya a olvidar. Que separen cómo se divide eso. ¿Sí? ¿Alguien no le quedó claro cómo es la división? Sí, todos tenemos claro la información. Entonces, sigamos avanzando. Sí. Vamos a ver. ¿Quién va a leer ahora? Sinaí, por favor, acompáñenos a leer este tipo de rasgos. Nada más los cardinales. Vamos de uno en uno. Ok. Dice rasgos cardinales. Es tan generalizado e influye en casi todos los aspectos de la vida, como fuerza poderosa que domina el comportamiento. Por ejemplo, una persona patriota. Ok, muchas gracias, Inay. Ahorita nos continúa con la lectura. Fíjense, ya les había puesto ahorita el ejemplo de la persona patriótica en diapositivas anteriores. Sí, por ejemplo, una persona patriótica, les hablaba del ejemplo de los yanquis o los norteamericanos. ¿Por qué? Por ejemplo, para los americanos, el haber ido a la guerra, ¿sí?, el estar en el ejército, el ser un veterano de guerra, es algo súper de honra para los americanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos el caso de un mexicano que le tocó nacer en Estados Unidos. Entonces, es americano de nacimiento porque le tocó nacer en ese contexto, pero culturalmente sus raíces, en cuanto a su crianza, son mexicanas. Pero este personaje decide alistarse a la guerra. Y aunque culturalmente en el ambiente haya toda esta cuestión bélica y patriótica, dentro de su casa, en su ambiente personal, pues la guerra en México, esta cuestión se ve desde un lugar distinto. Supongamos que este personaje del cual les estoy hablando va a la guerra, ¿no? Y en la guerra, por órdenes de sus superiores, tiene que matar, tiene que
mandar una bomba a una escuela, ¿no? Allá en Irak, en Irán, en Siria, ¿no? O sea, cosas que se escuchan como a voces y que parece ser que son relatos reales. Cuando un americano y ese mexicano regresan de la guerra, el estrés postraumático que va a vivir cada uno de ellos va a ser muy distinto, precisamente por esta información arraigada respecto a su cultura dentro de su propio ambiente familiar. Es muy probable que el americano regrese sintiéndose orgulloso porque sirvió a su país y tuvo que hacer lo que tenía que hacer en nombre de su país y vaya a estar orgulloso de ello. A diferencia de si el mexicano de cultura, no de nacimiento, regresa, pues es muy probable que su estrés postraumático haya mucha culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque haya nacido en ese país, su cultura o sus raíces no son bélicas, ¿sí? ¿Me explico con este ejemplo, chicos y chicas? O sea, lo que te define, ¿sí? Culturalmente, con el hecho de yo soy mexicano, yo soy esto, yo el otro, muchas veces influye en nuestros comportamientos, ¿sí? Le da un sello, una manera particular de cómo actuar a cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí con los rasgos cardinales? ¿Quedó claro con el ejemplo? Sí, entonces continuamos, Inaí, nos apoya con los rasgos centrales. Rasgos centrales. Unos cuantos rasgos sobresalientes que describen el comportamiento de una persona. Constituyen la clase de características que mencionaríamos al hablar de un amigo o al escribir una carta recomendación. Sí. Bueno, primero tenemos los rasgos cardinales, gracias Inaí, que son como generalidades que todos tenemos por formar parte de una cultura, ¿sí? Como por ejemplo el ensayo que les había leído, ¿verdad? De máscaras mexicanas, ¿no? Que reflexionamos en clases, ¿no? Que el mexicano podrá ser todo menos rajado, ¿no? Cuando hablamos de los rasgos centrales ya vamos como concretizando, ¿sí? O vamos yendo a la particularidad de los individuos o de ciertas personas, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de rasgos centrales nos referimos a, les puse entre paréntesis 5-10, porque es cuando hablamos de aquellas cosas que, por así decirlo, me definen a mí como persona. Recuerdan que yo les he dicho en clases que cuando un paciente llega a terapia diciendo quién es él, o sea, llega con un autoconcepto, ¿sí? Pues son esos rasgos centrales, ¿no? O sea, esas 5 o 10 cosas que yo digo que me definen, ¿no? Yo soy introvertido, yo soy esto, yo soy lo otro. Y por lo general, esas cosas que yo autodescribo de mí son cosas que los demás también describirían de mí, ¿no? O sea, si entonces le preguntáramos a Maleni cómo es su amiga Natalia, ¿sí? Nos podría decir, pues es Natalia, suele ser así, así, asá, asá. Y si se fijan, pues son una serie de rasgos que no excede la cantidad de 10 calificativos o adjetivos, ¿no? Varía entre 5 y 10 cosas, ¿no? Pues Natalia es fiestera, o Natalia es esto, Natalia es otro, ¿no? Entonces, son cosas que yo autopercibo de mí y que el ambiente también percibe de mí. Sí, por eso es que se habla de que son características que mencionaríamos al hablar de un amigo o al escribir una carta de recomendación. ¿Sí? Cuando ustedes hacen una carta de recomendación para un amigo o algo, no, pues Oscar es responsable, Oscar es de esto, Oscar es lo otro, Oscar es aquello. ¿Sale? ¿Se entiende esto de los rasgos centrales también, chicos y chicas? Sí, seguimos avanzando para que Sinaí nos acompañe con la lectura. Dice, rasgos secundarios. Son los menos influyentes y pueden pasar tan inadvertidos que solo un amigo íntimo se percatará de ellos. Sí, bien dice una frase, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Y tiene que ver con esto. Para este autor, observó también en el estudio de las personalidades que hay ciertas maneras
que nosotros tenemos de ser o de pensar que no se las vamos a contar al mundo en general. O sea, Sinaí es una persona con todos los compañeros en el salón de clases, cuando convive, cuando comparten, no sé, si han ido a una fiesta, algo, y quizás solamente el mejor amigo de Sinaí, no sé, de la primaria, de la secundaria, conoce cosas tan personales, ¿sí?, de cómo es Sinaí, que esas cosas no se las muestra al mundo, ¿sí?, que esas cosas únicamente las comparte con las personas de más confianza, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿no? Porque pues cierta intimidad no la abrimos con todos. A lo mejor cierta intimidad solamente la compartimos con nuestras parejas, con un amigo o una amiga íntima, con la tía favorita, ¿no? Con mamá, con papá. Entonces son estos rasgos que pasan inadvertidos para los demás. O sea, que nadie imagina que, por ejemplo, a Paula le gusta bailar a todo volumen cuando nadie la ve en su cuarto, ¿no? Por ejemplo, que es algo que solamente sabe su mejor amigo, ¿sale? Hasta aquí vamos claros con los ejemplos de cada uno de las disposiciones personales que se subdividen en estos 3 rasgos, chicos y chicas. ¿Seguros y seguras? Bueno, si van saliendo más dudas, pues vamos aclarando más. ¿Sí? Ok. Vamos con los hábitos y las actitudes. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Quién no ha leído el día de hoy? Vamos a ver. Jimena, por favor, acompáñenos con la lectura. ¿Anda por ahí, Jimena? No sé si ya se salió la compañera o no se escucha lo que dice. Entonces, ¿nos apoya Jacqueline, por favor? Hábitos y actitudes. Los hábitos son respuestas específicas frente a determinados estímulos y son relativamente inflexibles. La integración de varios hábitos conllevan a una función de adaptación y a los hábitos un solo rasgo. Ejemplo, lavarse las manos y dientes. Rasgo llamado pulcritud. Actitudes según de referencia específicos y suponen una evaluación positiva o negativa, suponen un juicio. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Bueno, se trabó un poquito lo que dijo la compañera, por ahí pudo haber una falla técnica con el internet, pero todos lo están leyendo o todos siguieron la lectura, ¿sí? Fíjense, los hábitos son necesarios, chicos y chicas, ¿sí? O sea, nosotros crecemos y nos adaptamos a la sociedad a partir de los hábitos que vamos teniendo, ¿sí? Cuando somos pequeños, de 3, 4 años, ¿cuál es el primer hábito que se nos enseña? ¿Sí? No se preocupe, Jimena, no pasa nada. Ahorita nos acompaña con otra lectura. Gracias por especificar en el chat. Cuando nosotros hablamos de hábitos, ¿cuál fue el primer hábito que aprendimos cuando éramos pequeños? A agarrar el tenedor con la mano, ¿no? A agarrar la cuchara, uno de los primeros hábitos, ¿no? Nos sentaron en la andadera, ¿no? Y entonces nos dijeron, así se agarra la cuchara, Mariano. ¿Sí? Y entonces así se sirve, ¿no? Y te sientas así, ¿no? Luego, a ver, ahí en la tinica es a donde vas a ir a hacer tus necesidades. Cuando te andes del baño, tienes que correr a tu basílica, ¿no? Entonces, hay hábitos que tienen que ver con lo que hacemos en el día a día, ¿sí? Y estos hábitos, pues, generan cierta tranquilidad y cierta satisfacción en nuestra vida, ¿no? O sea, yo hago esto, yo hago lo otro, yo me levanto, yo me lavo los dientes, etc. Y entonces, por eso es que aquí dice, cuando se combinan una serie de comportamientos, ¿sí?, una serie de hábitos,
forman un rasgo que, por ejemplo, en casa de mis papás, todos pueden decir que Yeshua es sumamente pulcro, ¿no? Que Yeshua es sumamente meticuloso cuando se trata de su higiene, ¿no? Que usa tratamientos para su cabello, que cuida mucho su aseo personal, ¿no? Entonces podemos hablar de que Yeshua tiene un rasgo llamado pulcritud, por ejemplo. ¿Sí? Porque varias de las cosas que hace están encaminadas a esa imagen de su personalidad que muestra al mundo, ¿sí? Eso que proyectamos, que mostramos al medio ambiente, ¿sí? Y las actitudes, según este autor, tienen que ver con los calificativos que nosotros les damos a las situaciones que tenemos o a la manera en cómo actuamos dentro del medio ambiente. Por eso es que suponen un juicio, ¿no? O sea, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que tomamos con el compañero Yeshua, nosotros podemos hablar de que pues para él es algo agradable o positivo tener ese tipo de comportamientos o hábitos, ¿sí? Y a lo mejor para alguien más el ser tan pulcro o tener tanto cuidado en su aseo personal es algo que le da flojera, ¿no? O que no le importa tanto, ¿no? Si, o sea, si se fijan, hablamos de ciertos comportamientos y en la actitud hablamos de lo que nos hace sentir ese comportamiento, ¿no? O sea, si ese comportamiento termina siendo algo agradable, desagradable para nosotros, indiferente, etc. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? Vamos a terminar la clase, ¿sí? Con esta diapositiva, porque no nos va a dar tiempo para reflexionar la siguiente diapositiva, pero hasta lo que vimos en las diapositivas del día de hoy, ¿hay alguna duda? Que llegamos hasta la diapositiva número 18. Mañana continuamos con la diapositiva número 19.